Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Diálogo Abierto a través de la pantalla de Somos Televisión. Aquí estamos nuevamente para llevarles una entrevista que le deje algo a nuestra audiencia, que le deje alguna enseñanza, que nuestra audiencia pueda decir, wow, qué bueno el invitado de hoy. Hoy vamos a estar conversando con el doctor Santiago Bashi. Él es internista, infectólogo. Bueno, nos va a acompañar este rato de entrevista desde la capital de la República Bolivariana de Venezuela y vamos a hablar del COVID-19, vamos a hablar del coronavirus, de todo esto que el día a día nos tiene pendiente de cómo hacer, de qué hacer en nuestro país. Doctor Santiago Bashi, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, doctor, iniciar por en qué fase estamos de esta pandemia en Venezuela y bueno, porque las primeras semanas teníamos 40, 45 casos y ya hoy en el mes de julio vamos a estar rebasando lo que son los 10.000 casos de contagio de COVID-19, de coronavirus. ¿En qué fase estamos en nuestro país? Bueno, ahorita estamos recorriendo la fase como los otros países latinoamericanos anteriores a nosotros. En la curva de la epidemia estamos en fase ascendente, algunos lo han llamado la fase exponencial, que es un incremento progresivo de la transmisión comunitaria y todavía no sabemos exactamente cuándo puede venir el pico de la epidemia, porque eso depende cómo lo que haga la sociedad, cómo la sociedad se comporte en la distancia, en el uso del tapaboca, etcétera. O sea, no hay un patrón universal que uno pueda decir que en cada sitio la epidemia se va a comportar de una forma o de otra. Pero definitivamente estamos en una fase de crecimiento diario o llamada fase exponencial. Es decir, no estamos en nuestra fase pico, en el pico de los contagios que vamos a ver en Venezuela. No, porque la definición del pico es cuando ves que el número de casos que ves diario se va estabilizando y no va en aumento. Y como sabes, día a día los reportes dicen que el número de casos va en aumento. O sea, todavía estamos, si dibujas la curva de la epidemia, en esa subida, pues en esa fase hacia arriba. ¿Qué síntomas debe tener uno, doctor, para alarmarse y para decir, epa, ya va, debo ir al médico, debo ir a ver cómo hago para saber si tengo o no tengo el coronavirus? Y lo digo porque los síntomas que esto proviene son síntomas como de gripe. Y el venezolano para síntomas de gripe está hecho un experto, que si un mal ojillo, que si un té, que si esto, que si lo otro. Entonces, ¿qué síntomas debo tener, doctor? Pero vamos a empezar diciendo que esta enfermedad, la presentación tiene un espectro, ¿no? Desde asintomático, o sea, tú puedes tener la enfermedad sin tener síntomas, o sea, no darte cuenta, hasta todos los niveles de severidad y llegar hasta la muerte, hasta producir la muerte. Dentro de todo ese espectro, tú vas a ver, y es muy importante para los que nos escuchan y nos ven, que el 80-90% de aquellos pacientes van a tener síntomas leves a moderados, de manera de que no son, como iniciaste la pregunta, síntomas graves, de manera que pueden quedarse en su casa, en contacto por teléfono. Esto es muy importante, se ha revivido la telemedicina con su médico tratante o se busquen algún médico que le siga la evolución. Esto para calmar a la gente de que esta enfermedad en su mayoría no representa un motivo para trasladarse de su casa al hospital. Pero hay un pequeño porcentaje, dirías de 10, 15, y puede llegar hasta un 20%, de aquellos pacientes que el virus afecta de tal forma el pulmón y otros órganos que impide oxigenar bien el pulmón, que empiezan con dificultad para respirar o la saturación de oxígeno. Tú sabes, la oxigenación de la sangre disminuye, entonces esos son los pacientes que realmente tienen que conversar con su médico e ir a un hospital para medirle cómo está su pulmón funcionando y probablemente hacer una imagen, ya sea una radiografía simple o un método más complejo como una tomografía de tórax. Ahora, doctor, ¿qué debemos o qué se puede y qué no se puede hacer en esta fase de la pandemia en Venezuela? Se lo pregunto porque, bueno, muchas personas que quieren hacer ejercicio se van a trotar en grupos, rodadas de bicicleta, he visto por un montón acá en Barquisimeto,
partidas de dominó en la esquina de la casa como si nada, y las llamadas y famosas Corona Party. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer en esta fase de la pandemia? Sí, bueno, antes de contestarse esa pregunta, vamos a terminar la anterior, en el sentido de cuál sería el tratamiento de aquellos pacientes que estamos hablando que se quedan en su casa, ¿no? Como te dije, el espectro de presentación, estamos aprendiendo sobre esta epidemia todos los días los médicos, porque se está presentando de muchas formas, inclusive que no lo sabíamos hace un mes, hace 2 meses, ¿no? Entonces, el tratamiento no es muy diferente para aquellos pacientes que se quedan en su casa de lo que ustedes han conocido como los cuadros virales, que son variados como el resfriado común, la gripe, el chikungunya, etcétera, aunque son manifestaciones, por ejemplo, dengue y chikungunya, que tenían menos congestión arriba. El tratamiento para todos esos virus es similar en el sentido de que uno utiliza, él trata las quejas, los síntomas. O sea, si tú tienes dolores, tomas acetaminofén o antiinflamatorio no esteroideo. Si tienes tos, si tienes congestión nasal, si estás deshidratado, etcétera, si tienes fiebre. Entonces, no es un tratamiento específico para el virus, sino un tratamiento genérico para los síntomas y las quejas. Entonces, dicho esto, si tú vas al hospital, sí hay tratamientos diferentes, pero ese tratamiento lo decide el médico, no lo decide el paciente. Entonces, el primer mensaje es, no se automediquen tratamientos que reciben por WhatsApp, por el vecino, por llamadas, etcétera, que no son para tratar los síntomas, porque el uso de antibióticos no está indicado en esto. Sabes que los antibióticos son para bacterias, a menos de que haya una superinfección bacteriana, o sea, una infección bacteriana encima del virus, pero eso no lo decide el paciente, eso lo decide el médico. Entonces, por favor, no hay tratamiento específico para aquellos pacientes que se queden en su casa, aparte del tratamiento de los síntomas, ¿ok? Entonces, ya entrando en tu pregunta, en la última pregunta, yo creo que hay que utilizar el sentido común. Nosotros sabemos que este virus se transmite cuando una persona está cercana a otra, de manera que sus secreciones respiratorias llegan a las mucosas de esa otra persona, o las manos contaminadas las tocan los ojos, la nariz y la boca. Entonces, hay que utilizar el sentido común, que toda actividad que uno no pueda guardar distancia y no se use tapabocas es en riesgo para transmisión. Entonces, cuando te digo sentido común, por ejemplo, si tú estás trotando al aire libre en un parque y no hay nadie y puedes guardar distancia, hay ventilación, estás al aire libre, bueno, puedes trotar sin tapabocas, ¿no? Ahora, si te vas a meter en un restaurante donde no puedes guardar una distancia, tienes que utilizar tapabocas, aunque se recomienda inclusive no entrar al restaurante si no puedes guardar la distancia, o no entrar, o no reunirse en sitios cerrados que no tenga ventilación de más de 5 o 10 personas que por el espacio físico te impida guardar una distancia de 1.5 o 2 metros. Entonces, en vez de caer en detalles de todas las fiestas, etcétera, usen el sentido común. Toda distancia, toda situación que no puedan guardar distancia, no pueden utilizar tapabocas. Y voy a un punto importantísimo. Eso, lo que fallamos en la casa. En la casa también deberíamos guardar exactamente como lo hacemos en el caso. Si usted tiene su familia, guarde su distancia de 2 metros, use tapabocas cuando no puede guardar esa distancia, porque la transmisión más importante que estamos viendo es en la casa, es en el transporte público, es en las fiestas que ustedes creen que no puede pasar nada y hay una transmisión de personas asintomáticas o súper contagiadores que le pasan la enfermedad a otros, sin ni siquiera saberlo y sin mala intención. Ahora, doctor, anteriormente a esta respuesta hablaba sobre el tratamiento y sobre lo que pueda uno consumir o que el médico en realidad te recete. ¿Cómo se está tratando el COVID-19 en Venezuela? ¿Con qué se está tratando el COVID-19 en Venezuela? Es decir, ya al tener a la persona con su prueba PCR positiva, ¿cómo se trata esto? Bueno, la prueba PCR positiva, que por cierto podemos hablar de eso, que estamos cojeando un poco el sentido del número de pruebas, ¿no? Hasta hace poco estaba centralizado en un solo sitio en la Universidad Central, había un pequeño laboratorio en el Táchira, ahora dijeron que van a duplicar con el IBIC, etcétera, no sé cómo está funcionando eso, pero se está ampliando, pero no realmente en la medida que deberíamos, ¿no? Porque acuérdate que el diagnóstico del COVID no se hace con pruebas rápidas, pruebas de sangre, porque eso es los anticuerpos que están viviendo en sangre es una consecuencia de la infección y pueden mejorar un poco el diagnóstico agudo, pero no es la prueba de PCR, es la indicada para tener el estándar de oro y decirte tienes
La prueba rápida no necesariamente te puede dar negativa y no han aparecido los anticuerpos, o te puede hacer positiva y ser un falso positivo. O sea, que no es una prueba tan confiable, ¿no? Entonces, ¿cómo se está tratando? Bueno, los pacientes que ya te dije, que son la mayoría, que se pueden quedar en la casa, se están tratando con las medicinas de siempre. No hay nada exótico, no hay nada nuevo, sino que simplemente tú tienes que pasar el chaparrón, que lo amo yo, con el tratamiento sintomático. Y en los hospitales sí es importante decir que los médicos tienen, se ha ido conociendo cada vez más lo que podemos utilizar, ciertos medicamentos que se pueden utilizar en aquellos pacientes que ya están más graves, que necesitan oxígeno. ¿Entiendes? Por ejemplo, los pacientes que necesitan oxígeno se utilizan antiinflamatorios tipo corticosteroides. Hay trabajos que dicen disminuye la mortalidad, pero no en los que no reciben oxígeno. O sea que buscar ustedes en su casa dexametasona, prednisona, todo eso, no tiene sentido porque esa decisión la toman los médicos ya cuando usted necesita oxígeno en la clínica. Si no necesita oxígeno, todo lo contrario. La utilización de esa medicación aumenta el riesgo de complicaciones. Fíjense qué interesante. Hay otras cosas también, por ejemplo, utilizar anticoagulantes, porque se ha visto que esta enfermedad, ya en los pacientes que están hospitalizados y más graves, tiene tendencia a formar coágulos, coágulos en el pulmón, coágulos en el cerebro, etc. Todos los médicos están viendo que utilizar anticoagulantes podría ser una buena medida para evitar que utilice estas complicaciones de este virus, ¿no? Este virus es increíble, lo estamos conociendo y es el gran imitador. Puede presentarse como diarrea, sin síntomas pulmonares, puede presentarse como sin tos, sin fiebre, sin dificultad para respirar, que diga, no, esto no es COVID porque no tengo esto. Entonces el mensaje para tus oyentes es que no hay forma de descartar si un paciente por los síntomas que tiene COVID o no, por lo que hemos visto que está apareciendo de formas muy atípicas. Entonces, prácticamente los médicos estamos diciendo que casi todo puede ser COVID en el sentido de que hay formas atípicas, ¿no? Entonces, cuando usted tenga algún síntoma, cualquiera que sea, y esto es un mensaje para tus oyentes, debe guardar su distancia y uso de tapabocas. Esto es lo más importante de todo, porque proteja a su familia, sobre todo la familia con que se ensaña el virus, como más de 60 años, hipertensos, gordos, diabéticos, hombres con inmunosupresión. Eso yo siempre digo que hay que ponerlo como una vitrina, cuidarlo, porque esos son los pacientes que si se enferman van a ir al hospital y tienen posibilidad de entrar a terapia intensiva e intubarse. Y como tú sabes, la red pública y privada de Venezuela está con pocas camas para esta cantidad de gente que nos puede llegar. De eso vamos a hablar más adelante, doctor. Voy a seguir con lo de las pruebas PCR. ¿Es esto un problema que estén centralizadas? Es decir, es un problema, y lo pregunto por el hecho de que hay pruebas que llegan una semana, 2 semanas después de que ya se le ha dado la prueba rápida. Sí, es un problema porque, fíjate, la mayoría de los países latinoamericanos no tienen uno o dos laboratorios. Por ejemplo, Colombia tiene 80 laboratorios descentralizados, tanto a nivel privado y público. Se le han dado el permiso de los laboratorios privados a hacerlo. Y esto tiene, bueno, inclusive en Caracas debería haber varios que tenga que enviar la muestra a Caracas. O sea, eso, acuérdate que tiene su característica para trasladar, etcétera. Y entonces se tarda 1 o 2 días en llegar, se tarda 4, 5, 6 días en dar el resultado, después 1 o 2 días para atrás, o a veces. Entonces, no es fácil. Esos pacientes que tú no tienes diagnóstico están, mientras tanto, tal vez transmitiéndole a los que están alrededor porque no saben que tienen diagnóstico positivo. Entonces, sí, hay que hacer todas las pruebas PCR que sean necesarias. Si es posible, autorizar con control de calidad a laboratorios privados, aumentar en otros sitios del país estos laboratorios que no es fácil. Esa prueba de PCR es una prueba que no lo hace cualquier laboratorio. Tiene que ser cierta, tú sabes, nivel de bioseguridad que tiene que tener. Pero hay que invertir porque si tú no sabes dónde está la enfermedad, no puedes buscarla y tratarlo, aislar los casos y tratar de que no se disemine. ¿Qué tan útil, hablando ya de las camas disponibles, del cual yo también nos comentaba, qué tan útil es esta medida que se está tomando de acondicionar espacios como el poliedro, bueno, como le han hecho el llamado a la iglesia de prestar también los templos, hoteles que están siendo acondicionados para esto? ¿A quién se puede trasladar a estos espacios que se acondicionan como hospitales de campaña? Bueno, primero que esto se está haciendo en todas partes del mundo. O sea, acuérdate que los hospitales no tienen la capacidad de recibir a todo el mundo, pero yo
yo creo que hay que tener claro que primero tiene que ser, en la medida de lo posible, pacientes comprobados. No es que tú le vas a hacer una prueba rápida, que ya te expliqué, la prueba rápida tiene sus bemoles. Entonces, de repente, ese te es un falso positivo y te van a llevar 2 semanas a un sitio que tú no tenías COVID y realmente sí tienes otro paciente con COVID. Entonces, deberían tener pacientes confirmados y de ahí la importancia de aumentar las pruebas PCR. Y después deberían ser los pacientes que no pueden aislarse en su casa. O sea, no puede ser que todo el mundo en forma policial lo agarre y lo pongan en uno de esos sitios, ya sea poliedro, iglesias, etcétera, porque hay pacientes que pueden cumplir, o sea, que tienen cuidadores que los cuiden, que pueden cumplir su aislamiento de forma adecuada y no sobrecargar, no poner a todo el mundo en el mismo bolso. En países, por ejemplo, como España, ellos hacen una valoración social, el servicio social te hace una valoración, a ver si tú tienes la capacidad de aislarte en forma correcta, como debe ser en tu casa, si tienes quien te cuide, etcétera, etcétera. No es que todo el mundo lo van a meter así como obligado, ¿no? Entonces, acuérdate que esos sitios no siempre tienen las características, o sea, tú aíslas a un paciente pero tú pones un paciente en esos ambientes que tienen muchos pacientes para aislarlo y de repente es todo lo contrario, no se aíslan, entonces empiezan a reunirse entre ellos sin distancia, etcétera, y quién los vigila, etcétera. O sea, hay que mejorar, hay que ver muy bien si esos sitios que están colocando los pacientes es para bien, o sea, lo van a aislar, le van a dar un buen alimento, una buena apoyo psicológico. Tú sabes que aislarlo de la familia no es fácil, sobre todo cuando tú dejas ahí niños solos, etcétera. O sea, que esto requiere de un servicio social muy importante de evaluación cada caso en particular, no meter a todo el mundo en el mismo saco. Doctor, ¿qué decirle a las personas que todavía no creen en esto, que todavía se les nombra COVID-19, coronavirus, y dicen, no, que va, eso es mentira, eso no es así, yo no creo en nada de eso? ¿Qué decirle a estas personas? Bueno, fíjate, yo creo que a medida que el coronavirus avanza en Venezuela y cada uno de nosotros conoce a personas que están hospitalizadas, porque hace 1 o 2 meses para los negadores, yo tengo un artículo en Nacional que lo pueden buscar que se llama Los negadores de COVID. Y los negadores de COVID es en todas partes del mundo, no solo los venezolanos. Porque acuérdate que esto llevamos 3, 4 meses, esto ha acabado con muchos negocios, ha colocado gente en bancarrota, tiene a la gente deprimida, amargada, entonces es como un mecanismo de escape, decir que esto no está de negación, pues. Pero cada vez que vemos que tenemos más pacientes, cada uno de nosotros ha oído que ya hay un familiar hospitalizado, etcétera. O sea que esto no es cuento, esto es verdad, y sobre todo que la responsabilidad de cada uno, porque tú puedes decir que tú lo niegas, pero lo niegas y tu responsabilidad recae sobre ti. Pero cuando tú tienes algo y tú no te proteges, tu responsabilidad ya está afectando a los otros. O sea, entonces, esto es importante hacer una labor educativa, decir que esto no es ningún invento, ninguna teoría conspirativa ni de una parte del mundo, y es verdad, y en las próximas semanas yo creo que esas personas negadoras van a darse cuenta, cuando tengan a su familia, a sus amigos, o inclusive ellos mismos afectados, van a dar cuenta que esto es que lo que veían en las televisiones en otros países no es cuento, es verdad, y que simplemente nosotros se nos retrasó un poco la llegada, pero yo decía en una entrevista que debemos mirarnos en el espejo de esos países latinoamericanos que tú veías que los hospitales están abarrotados, etcétera, porque los venezolanos no tenemos nada diferente al resto de la población mundial que ha sufrido las penurias de esta enfermedad. ¿Cómo libramos todo esto? Lo contrario. Todo lo contrario. Tenemos deficiencia del sistema sanitario, claro. Tenemos deficiencia de hambre, de pobreza, que inclusive en algunos sitios de Venezuela podría ponernos en condiciones aún más precarias de las que ha visto televisión en otros países. Sí, somos más vulnerables en ese sentido con el sistema de salud. Doctor, ¿cómo libramos esta batalla? Porque pudiéramos decir que, bueno, la libramos teniendo muchos insumos en los hospitales, la libramos teniendo muchas camas disponibles, pero en realidad, ¿cómo cree el doctor Santiago Bachi que libramos esta batalla del COVID-19? Y menos mal que me hiciste esa pregunta, porque yo en los artículos he insistido. Esta batalla no se libra exclusivamente en el hospital, porque no hay hospital, y créeme, en el mundo, y estamos viendo países
con ciudades que son prácticamente ciudades hospitalarias, con mucho dinero, muchos recursos que están abarrotados. O sea que no hay hospital en el mundo que logre aceptar una gran cantidad, una masa crítica de pacientes cuando la población no colabora. O sea, si la población no colabora, y esto es una responsabilidad social y individual de cada uno, pero la suma de todos nosotros, en guardar la distancia, el tapaboca, etcétera, el número de casos que va a haber es imposible recibirlo en los mejores hospitales del mundo. Te podrás imaginar, nosotros que estamos un poco con deficiencia, lo que nos puede pasar. Entonces, yo siempre calmo a la población de que esta enfermedad, la mayoría de las veces se controla en la casa, pero también hay que advertir que esta enfermedad, como te dije al principio, tiene un espectro muy amplio, llegando hasta casos muy severos, intubados 2 o 3 semanas y la muerte. O sea que no hay que jugar, no hay que tentar al diablo, esto es una jugada de póker que tú vas a apostar, porque acuérdate que la gente en el póker pierde también. Y cuando se pierde póker, pierde dinero, pero aquí pierden la vida. Entonces es muy importante calmar a la población, pero a la vez dar un mensaje contundente de que no estamos jugando, aquí estamos jugando, y háganlo por la vida de sus familiares. Todos aquellos jóvenes que están saliendo, como tú me dijiste, las fiestas COVID, que no guardan distancia, tapabocas, bueno, mira, háganlo con su papá, piensen en su papá, piensen en sus abuelos, porque una de esas fiestas puede ser el resultado de una tragedia familiar de luto, y ellos no lo ven porque son jóvenes, son invencibles, pero hay que explicarles que ellos pueden ser los vectores que lleven a sus casas el virus y ser ellos el causante de llevárselo y que el papá o el abuelo o la abuelita se enferme. Doctor, otro de los temas interesantes que, bueno, hay que tocar acá en nuestro país es el tema del sector salud, de los fallecidos en el sector salud. Son ustedes los que están en la primera línea de batalla, como se ha llamado. ¿Qué nos indica esta cifra de fallecidos en los últimos días, esta cifra de fallecidos del sector salud en Venezuela? Sí, bueno, la mortalidad en Venezuela, inclusive una cosa importante es no sé si te has dado cuenta que hay un porcentaje importante de médicos que se están enfermando y están falleciendo, ¿no? Entonces, uno de los llamados es a que los que están en primera línea son los que tienen mayor riesgo y los hospitales públicos y privados deberían tener la mayor preparación para proteger a esas personas que se están arriesgando su vida con las medidas de protección personal. Esto es muy importante. Los tapabocas, inclusive un llamado a aquellas personas que tengan mascarillas, ya sea de esas llamadas N95, ya mascarillas quirúrgicas, que tengan varias cajas esperando, oye, que las donen, averigüen cuáles son los hospitales que hay deficiencia y las donen, porque acuérdate que uno pasa horas, 8, 10 horas enfrente de todos esos pacientes que le están tosiendo, etcétera. Imagínate si tú eres médico y no tienes la protección adecuada, y yo creo que eso es una responsabilidad también con los médicos, ¿no? Primero, como te dije, guardar todas las medidas de distancia, tapabocas, evitar las reuniones. No es el momento de hacer fiestas grandes. Si ustedes van a hacer alguna reunión que sea por pocas personas al aire libre, separados unos de otros, y si no usen tapabocas, porque si ustedes no hacen eso, ustedes están perjudicando a los médicos, produciendo una cantidad de casos muy grande, y los médicos no van a estar en la capacidad, no están en la capacidad, si la población no colabora, de atender ese gentío que puede llegar a los hospitales, ¿no? Entonces eso es muy importante de decir que, acuérdate que si esto sigue en aumento, la cantidad de personas fallecidas, por supuesto, va a aumentar. Entonces, estamos todavía a tiempo de empezar a parar un poco esto, de manera de que no se nos vaya de las manos y los hospitales no puedan recibir, simplemente por cuestiones físicas y de respiradores, de terapia intensiva, no van a poder recibir esa gran cantidad de pacientes si la población no toma conciencia de que debe guardar distancia, quedarse en su casa, evitar fiestas y utilizar tapaboca, lavarse las manos, etc. Doctor, durante toda la entrevista, bueno, hemos dado estas recomendaciones de la distancia, de usar el tapaboca, de no tener reuniones, y voy a hacer, ya antes de ir finalizando, doctor, de nuevo esta pregunta, porque ahora vienen los planes vacacionales. Los padres están desesperados por llevar a sus hijos a algunas actividades y bueno, hay muchas personas que están ofreciendo ya los planes vacacionales para los niños. ¿Es lo mismo en los niños el distanciamiento, no aglomerar personas, no aglomerar niños en este caso? ¿Cómo hacer con esto de los planes vacacionales? Mira, es exactamente igual. Acuérdate que la diferencia con los adultos, los niños
también tienen su enfermedad, ¿no? Y sobre todo los que tienen más de 10 años, porque parece que los muy pequeñitos transmiten menos la enfermedad, pero los que tienen más de 10 años se acerca a la adolescencia. Y lo que pasa es que ellos, como han tenido muchas infecciones virales, son como más acostumbrados, pues probablemente tienen esta enfermedad de una forma más leve o inclusive asintomático. Pero como te dije al principio, esos son los vectores que multiplican a sus padres y etcétera, a los otros niños. Entonces, la recomendación es igualita. Los niños tienen que guardar todo lo que es la distancia, etcétera, porque inclusive si tú estás si tú haces un plan vacacional, esas personas ya tienen que estar pensando que esos niños tienen que tener la misma distancia en el comedor, la misma distancia cuando están jugando, utilizar tapabocas, lavado de manos, no hay nada diferente. Acuérdate que esto es una crisis mundial y aquí se está jugando la vida de las personas. Entonces, sí, si no podemos tener unas vacaciones normales como siempre lo he tenido, bueno, no lo tengamos, pero acuérdate que hay una cosa que dice, mejor estar encerrado que enterrado. Yo creo que es el momento de tomar conciencia de que si no hay vacaciones, como siempre las hemos tenido, no las hay, más nada, porque esto debe ser la vida de cada uno de sus familiares, de sus padres, etcétera, ¿okay? Doctor, ya para cerrar, recientemente escribió un artículo titulado La carrera de vacunas COVID-19 en el diario El Nacional. Coméntenos un poco este artículo que usted escribió, bueno, a raíz de que todo esto también que está sucediendo con la Claro. famosa, la afamada vacuna del COVID-19, a ver si ya. Bueno, fíjate, como esto de tiempo es corto, yo quiero que yo les voy a hacer unos comentarios básicos, pero que puedan buscarlo el viernes pasado en el Diario Nacional. Coloca mi nombre, que es Santiago Bachi, que es BACI, y ahí aparecen, yo todos los viernes hago hay inclusive 10 columnas que he escrito sobre tapaboca, etcétera. Puedes buscarlo ahí. Pero mira, el título del artículo terminaba que hay un optimismo cauteloso, o sea, los médicos y los científicos y los que se están dedicando a esto cada día están más optimistas de que se va a tener una vacuna en tiempo récord. Cuando digo tiempo récord, sabes que eso duraba 5 o 10 años y ahora ni siquiera tenemos 6 meses y ya la están prometiendo algunas por lo menos en forma limitada para finales de año. Pero es importante saber que para parar esta pandemia hay que tener millones de dosis o billones de dosis. Entonces, probablemente salga una vacuna prometedora que esté funcionando, pero no vayas a creer que hay esa cantidad de dosis de vacuna para empezar a vacunar a toda parte, a Latinoamérica, Asia, etcétera. O sea que vamos a tener que tener paciencia y probablemente van a ser varias vacunas, no solo la vacuna que ustedes oyen que está saliendo de Oxford o la que está saliendo de Estados Unidos, sino que probablemente nosotros también por temas geopolíticos vamos a recibir vacunas de China o de Rusia o aquellas vacunas de Oxford o Moderna, pero hechas en la India o en Latinoamérica. O sea, vamos a tener que tener una suma porque es imposible una sola vacuna. Imagínate cuántas cantidades de vidrio, jeringuilla, etcétera, la parte de logística para nosotros vacunar a tanta gente para parar esta pandemia, porque tú tienes que vacunar a una población, por lo menos que sea 30-50% de la población mundial. Y nosotros ya vamos para 8 billones de personas. Entonces te imaginarás la cantidad. Esto casi nunca se ha hecho la parte logística de tener todo eso para gran cantidad de personas. Entonces, hay optimismo, pero vamos a tener que tener un poco de paciencia, que probablemente los tiempos que está pensando la gente no son tan rápidos, pero nunca antes se había invertido tanto dinero, tanto esfuerzo, tanta gente talentosa detrás de una vacuna como ahora. Ahora sí, para finalizar, doctor, un mensaje a nuestra audiencia, un mensaje positivo, un mensaje que le llegue a toda nuestra gente, a toda nuestra audiencia de Somos Televisión en cuanto a esto del COVID-19. Bueno, mira, esto va a pasar. Acuérdate que todas las cosas malas en la vida pasan, probablemente no lo rápido que querramos. Esto todavía no sabemos con certeza cuáles son las implicaciones, porque no solo médicas, estamos hablando de medicina, pero sabes que todo tiene implicaciones económicas, etcétera. Pero yo creo que el mensaje para todos es que este año es de supervivencia, de mantenerse sano, porque acuérdate que la economía se puede recuperar, pero las vidas no son reversibles. Entonces, cada uno tiene responsabilidad conmigo mismo, con su familia y con la comunidad y con el país de hacer esto, porque nosotros nos ponemos un cordón sanitario y nos sumamos todos,
los hospitales van a poder atender a los enfermos porque van a tener cupo, los muertos van a ser menores, etcétera. Esto va a pasar, no a corto plazo, y eso no es una buena noticia que yo te puedo decir, pero lo importante es mantenerse sano, mantener a su familia sano, y que cuando todo esto pase podamos recuperarnos desde el punto de vista económico. Y una cosa importante, hay que calmar a la gente, es la tercera vez que en esta entrevista que lo digo, que la mayoría de las presentaciones no van al hospital. Entonces, que dejen los nervios, que no todo el mundo tiene que agarrar su perola y irse para el hospital a hospitalizarse. No, si usted se cuida, el 80-90% se queda en su casa a través de telemedicina con su médico. Entonces, cuídense, por favor, sigan las recomendaciones que todos los días hacemos de distancia, tapabocas, lavado de manos, evitar aglomeraciones, no meterse en sitios no ventilados, preferiblemente al aire libre, de manera de que cuando esto pase podamos celebrar la vida. Parecen tan sencillas las recomendaciones, doctor, y hay personas que les cuesta tanto. Sí, es verdad. Les cuesta tanto porque es un enemigo invisible que no lo ven. Y si no tiene enfermos a su lado, tú lo mismo lo dijiste, a veces dudas, bueno, que será verdad esto, que esta magnitud, este peligro, que no me dejan trabajar, que no me dejan ir a mi negocio. Pero es un peligro verdadero, y yo creo que todos debemos sumarnos. Acuérdate que Venezuela es la suma de todos sus habitantes. Si todo el mundo no hacemos su contribución, tenemos problemas, ¿no? Si tú tienes un porcentaje grande de la población que no sigue todas estas cosas, vamos a tener problemas. Entonces, gracias por tu tiempo, porque esto nos sirve que la gente oiga de lo que debemos hacer, y tener paciencia, y esto va a pasar más pronto que tarde, pero lo importante es que sobrevivamos a toda esta pandemia, que esto está afectando históricamente, que teníamos 100 años que no pasaba. Acuérdate que la pandemia de 1918 tuvo una gran cantidad de muertos, y estamos viviendo un episodio histórico de la humanidad, que se lo contaremos a nuestros hijos. Por eso tenemos que mantenernos sanos para contárselo a los hijos y a los nietos. Bueno, agradecido, doctor, de verdad, por estos minutos que nos regala para toda nuestra audiencia. El doctor Santiago Bachi, de la capital de la República, internista, infectólogo, nos acompañó. Agradecido. Gracias por tu contacto. Buenos días. Bueno, era entonces el doctor Santiago Bachi quien nos acompañaba en Diálogo Abierto. Será hasta mañana, cuando Dios mediante estaremos nuevamente con todos ustedes. Se despide Daniel Alejandro Rodríguez.